Feliz día a todos los padres de Sembradores de Fe. Hoy es un domingo muy especial. La verdad que sí, vamos a realizar una pequeña e importante actividad. Vamos a orar ahorita para que Dios tome el control, como siempre lo ha hecho, de la prédica, de nuestras vidas, de los padres que están hoy acá en Sembradores de Fe y de los que no pudieron venir. Señor, toma el control de esta enseñanza, de esta prédica. Gracias por cada uno de los padres que está acá, Señor, porque sabemos que tienen un propósito en ti, Señor. Bendice los corazones de sus hijos y bendice los corazones de ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, muchos saben que mi papá, el pastor Tony, pues ha estado pasando por diferentes pruebas de salud y diferentes pruebas espirituales durante varios meses, ¿no? Y yo creo que un año. Y claro que la realidad es que estamos de pie y estamos fortalecidos por una sola razón. Y la razón es que tenemos de Jesús. Porque de verdad que sin Jesús no sé qué hubiese sido de nuestras vidas. Porque muchas veces las pruebas y las aflicciones son duras. Para mí no es fácil y no fue fácil pues hacer esta enseñanza y esta actividad, porque tampoco es un secreto para nadie que como seres humanos somos imperfectos, decaemos, nos deprimimos, muchas veces caemos ahí en un hueco por las circunstancias, muchas veces nos afectan, muchas veces nos dan directo ahí y no sabemos qué hacer en distintas áreas. Hablamos en la prédica pasada que la aflicción y esa prueba espiritual puede venir también físicamente, por el área física, o puede también venir por el área mental. Y muchas veces nosotros flaqueamos en alguna de esas áreas. También dijimos en la prédica pasada que ya sea porque ponemos la mirada en las personas, o también ponemos la mirada en nosotros nada más. Yo, todo yo. O también pasa que ponemos la mirada en la prueba y en las circunstancias. Bueno, como dijimos, esto le pasó a Moisés, esto le pasó a Elías y le pasó a Jonás. Qué mejor ejemplo que con ellos. Para resumir, nosotros aprendimos de ellos y de las circunstancias que ellos pasaron. Aprendimos que tal vez podemos estar en muchas áreas de nuestra vida bien. Podemos estar cumpliendo acá nuestro rol, estamos haciendo todo bien, pero muchas veces en algún momento de nuestra vida apartamos la mirada de Dios y ahí es donde tomamos el riesgo de caer en depresión. Yo ayer hablaba con mi papá y bueno, la verdad es que el estado en el que está ahorita es un estado que es delicado y tal vez muchos saben ahorita, pero es una prueba difícil la que estamos pasando ahorita. Y de verdad que yo he pasado por circunstancias personales difíciles durante estos meses y durante mi vida. Yo he querido resolver a mi fuerza, he querido que se mejore, como cualquier hijo, como cualquier ser humano, ¿no? Por supuesto, lo veo físicamente mal y bueno, yo quiero que físicamente se levante. Y yo lo veo mentalmente mal, yo quiero que esté bien mentalmente. Pero uno por desespero, durante estos meses, uno hace muchas cosas a la fuerza. Como lo hemos hecho muchos de nosotros. Queremos todos resolverlo nosotros mismos. No, yo voy a ser dirigente aquí, yo voy a hacer esto, todo esto. Y la realidad es que en el momento de la prueba se nos olvida algo muy importante. Se nos olvida que Dios tiene el control. Yo he terminado cansado, hasta hace poco, terminé cansado de batallar con mis pruebas. Tengo un hogar, tengo un matrimonio, tengo que resolver económicamente, tengo trabajo, tengo cosas que hacer y pues uno
batalla con nuestras cosas personales en esos tiempos. Pero también pasa que queremos resolver, aparte de nuestras pruebas, también queremos resolver las pruebas de alguien más. Como ha pasado que si con esta situación de mi papá. Pero imagínense, si no he podido resolver en esos momentos, no podía resolver mis circunstancias, mis pruebas personales, ¿cómo voy a poder resolver yo las de los demás? ¿O cómo voy a poder yo ayudar en ese momento a mi papá? Y el camino que siempre lleva a eso, de tratar de hacerlo en nuestra fuerza, es el mismo de siempre. El desgaste, el agotamiento físico, mental y espiritual. Yo ayer le decía a mi papá, y me honra hablar de mi papá en este Día del Padre, porque la verdad es que Dios me bendijo con un papá terrenal muy especial, un papá que es un hombre de Dios. Yo le decía, tú eres fuerte, tienes fe, a pesar de tanta roncha que has pasado con estos meses de prueba que no han sido fáciles para ninguno de nosotros. Y yo le decía, ¿sabes cuál es la diferencia tuya, papá? Y la diferencia de nosotros como familia creyente, como familia en Cristo, la diferencia es que tú afrontas estas pruebas en oración. Yo le decía, y que tú estás dependiendo de la voluntad de Dios. Yo he visto y conozco casos que hasta el sol de hoy, hermano, la familia o el que padece de alguna prueba reniega de Dios. Muchas veces se pone hasta en contra de Dios, hasta el sol de hoy. Que por qué ellos pasan por esta situación, que por qué Dios permite eso, que mi familiar o que yo pase por esa situación. Yo le decía a mi papá, mire, nosotros no somos perfectos, hemos cometido errores. Tú has cometido errores, eres ser humano. Yo, mi mamá, muchos hemos cometido errores acá. Pero ¿sabes qué pasa, papá? ¿Sabes cuál es la diferencia? Que Dios conoce tu corazón y que Dios tiene un propósito contigo. Y que nosotros como familia en la fe, la ventaja de nosotros, papá, es que, mire, en vez de quejarnos, como muchos lo han hecho en el mundo, y preguntarnos por qué pasa esto, por qué tú estás así, o por qué un hombre de Dios como tú, papá, que ha servido tantos años a Dios, ¿por qué estás pasando por esto? ¿Sabes qué? Yo ni me he hecho esa pregunta, ni por la mente me pasa. ¿Sabes cuál es la diferencia de nosotros? Le decía a mi papá, que es que nosotros esperamos y confiamos en Dios. Como familia cristiana, confiamos en que la voluntad de Dios es perfecta y Él tiene el control. ¿Y cuál es la diferencia de nosotros a las personas que están en el mundo afrontando pruebas? Que para nosotros la prueba que está aconteciendo y lo que estamos pasando es para bien y para nuestro crecimiento. Esa es la diferencia. Entonces, desde ya nosotros, como familia en Cristo, yo le comentaba a mi papá que más bien agradecemos a Dios por lo que ya está haciendo y lo que va a hacer, porque Él es el que tiene el control de todo. Y yo sé que si, le decía, papá, si tú estás aún aquí, es porque hay un propósito grande en ti. Dios tiene un propósito contigo. Y él lo que me decía que sí, porque tiene oxígeno, no puede hablar. Y como dice en su palabra, en 1 de Pedro 5:7, dice, que ya yo pasé por esto hace unos meses, porque la verdad que fue duro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, la diferencia de nosotros estar en Cristo, ser creyentes, y la diferencia de estar en el mundo, que muchas personas están batallando ellos solos, deprimidos, se decaen, sin esperanza. La diferencia de nosotros en Cristo es que así la prueba sea durísima y sea imposible para nosotros, nosotros confiamos en Dios y en su voluntad. Eso es lo que nos sustenta a nosotros. Y yo quería que hoy, este domingo, usted se lleve para su casa y se diera cuenta que nosotros no estamos solos, que Él puede hacer cualquier tipo de milagro
y que nosotros estamos es con el que puede cambiar nuestra vida, con el único que puede hacer algo en nosotros. No soy yo el que puede hacerlo, no es nuestra esposa, nuestros hijos, no. Es Jesús el único que puede hacer el cambio o un milagro en nuestra vida. Pero saben, detrás de un papá terrenal, ojo, detrás de un papá todos fuimos hijos, todos somos hijos. Detrás de un padre hay muchas circunstancias. Tampoco vamos a querer tapar el sol con un dedo, de eso estoy claro, que como hijos para nosotros muchas veces no ha sido fácil. Todos tenemos una historia. Yo tengo mi historia. Todos pasamos por diferentes pruebas o tuvimos diferentes tipos de padres. Pero lo importante de esta enseñanza y lo importante de esta pequeña prédica es que hoy nos vamos a dar cuenta que no importa si nuestro papá no fue el mejor o si no estuvo, o no importa si también hay casos donde no existió el papá, o muchas veces también está y siguen los problemas entre padre e hijo. No importa eso, porque entendí que en Oseas 4:6 dice que mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas sacerdote. Como has olvidado la ley de Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. El tema es que esto nos enseña que el ser humano comete errores, que no somos perfectos, ni mucho menos como padre, ni tampoco como hijo. Pero en Cristo hay otra diferencia, noten ahí. En Cristo nosotros no nos quedamos estancados como en el mundo, siendo malos hijos o siendo malos padres, y ya, hasta ahí. Un ejemplo como hijos es que bueno, mi papá tal vez se portó mal, mi papá tal vez me abandonó, mi papá tal vez no estuvo ahí, no me dio un abrazo, no fue consecuente conmigo, o hasta pequeños detalles que también que si no fue a verme jugar tenis, o no me fue a ver un partido de fútbol. La cosa es que fuera de Jesús eso es lo que abunda. Fuera de Jesús abundan actitudes como esa: infidelidad, abandono, pleitos en el hogar, separaciones. Como hijos nos criamos solos, vimos pleitos entre nuestros padres. Pero la buena noticia es que por el otro lado, en Cristo tenemos asegurado que Él va a hacer la obra en nosotros. O sea, como hijos o como padres. Ya sea que el hijo entienda y ame a su padre, porque Dios te sensibiliza, Dios, ese es el trabajo de Dios, nosotros no, ni que nos intenten cambiar. El único que sensibiliza cuando conocemos de la palabra es Dios, que muchas veces nos ponen a los hijos un corazón distinto. ¿Cuántos hijos tal vez no nos molestamos con nuestros papás? Siguen cometiendo errores o cometieron muchos errores y a veces ni siquiera nos acordamos o nos intentamos dar cuenta de dónde pudieron haber venido nuestros padres. Y lo hablo porque yo sé que hoy los que están acá todos fuimos hijos. No sabemos de dónde, cómo fue su infancia o cómo fue su crianza, si fue difícil. Entonces en Cristo hay cambio sí o sí, que eso es lo bueno. Ya sea que el padre cambie a su hijo, ayude a cambiar a su hijo, o que el hijo ayude a cambiar a su padre. En Cristo lo que sabemos es que hay un rompimiento y que a Dios le interesa es lo contrario. A Dios le interesa lo contrario de lo que le interesa al diablo. El diablo diseñó muy bien esa estructura. El diablo hace y hizo que pasáramos muchos años bravos con nuestros padres. En mi caso, por lo menos, de no entender por qué trataba así a mi mamá o por qué me trataba a mí así, porque no me abrazaba. Muchos años con rencor, con rechazo. Y como dice en Efesios 6, del 2 al 4, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vean bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, también le dicen a los papás, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina
y amonestación del Señor. Muchas veces no pasó esto. No pasó esto. Tal vez no nos criaron de esa manera, nosotros tampoco fuimos los mejores hijos. Pero el tema es que este diseño maligno cae sobre nosotros y cayó en su momento. ¿Por qué? Y cae en el mundo, en muchas familias, en muchos hogares, por el simple hecho de no tener de Jesús en nuestro corazón. Pero como nosotros sí tenemos de Jesús en nuestro corazón, nosotros somos del remanente bueno. Entonces, el diablo quiere divorcio, Dios quiere unión. El diablo quiere peleas en el hogar, peleas, conflictos, amenazas. Dios no, Dios quiere un perdón. En fin, el diablo quiere destruir nuestros hogares. Yo siempre comparto con personas que están, por mi trabajo, que están en el mundo. Personas que ni siquiera creen en Dios, que no lo necesitan. Porque para ellos no lo necesitan porque están muy posicionados económicamente. Y bueno, ellos por ahora no buscan de Dios y me ha tocado lidiar con muchos de ellos. Y yo pues hablo con ellos y trato de darles palabras y de cuando he tenido la oportunidad de predicarles, yo les digo, para no ser religioso, porque obviamente si no creen en Dios no voy a salir de que mire el diablo y el enemigo y esto, porque más bien los correría. Pero yo les digo siempre, ustedes están claros que en el mundo hay mal y hay bien, ¿cierto? ¿No? Que así como hay cosas feísimas hoy en día en el mundo, secuestros, cosas locas, que están en contra de las cosas de Dios, también hay restauración de hogares, también hay restauración de padres e hijos. Entonces ellos como que analizan y dicen, es verdad, pero para nosotros sabemos que hay un Dios y hay un diablo. Pero en el mundo, e incluso hasta los que no confían y no creen en Dios ni en nada de eso, están claros de que hay un bien y hay un mal. Entonces, qué importante para nosotros tener eso en cuenta. Y también saben que es interesante, que hay muchos jóvenes que no avanzan. Imagínense este diseño tan estructurado de parte del diablo, que no avanzan y no prosperan como jóvenes, no prosperan ni espiritualmente, ni personalmente, ni económicamente, están bloqueados por el simple hecho y la simple causa de no honrar a sus padres. Pasan una vida de fracasos. Una vida de fracaso y fracaso y fracaso. Y ojo, no lo digo yo, no lo dice Daniel, lo está diciendo su palabra. La está diciendo su palabra en Efesios 6, del 2 al 4. Yo pasé por eso. Y un día hace poco, me detuve a pensar y dije, bueno, uno sí de verdad que es tonto, ¿no? Uno de verdad que sí es orgulloso. Tantos años viviendo así, esperando que bueno, en el caso de nuestros papás, bueno, que cambie para yo poder amarlo. Él tiene que cambiar, que sea diferente y ahí sí yo lo voy a poder amar. Sin saber a veces ni siquiera qué ha pasado nuestros padres. Ni siquiera sabemos cómo fue su infancia. Pero Dios no es así. Dios simplemente nos ama, como lo dijimos en la prédica pasada. No porque nosotros nos cambiemos o porque nosotros nos portemos bien, o porque nosotros sirvamos, o porque tratemos de ayudar a mucha gente y prediquemos, no. Él solo nos ama y punto. Incluso Dios nos ama para que nosotros podamos cambiar. Pero en cambio yo decía, bueno, no, yo seré así porque bueno, a mí me criaron así, seco. Conmigo fueron secos y estrictos y bueno, yo también pues voy a ser seco y estricto. Capaz también con mis hijos voy a ser igual o peor, porque es que así me criaron a mí. Y la verdad de esto es que en Cristo, ojo con esto, ya noten, dice la palabra que en 1 Corintios 5:17 dice que de modo, si alguno está en Cristo, ojo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas hechas nuevas. O sea que ya lo viejo pasó. Ya nuestra crianza, la crianza de nuestros padres, todo eso ya pasó.
En Cristo hay restauración de corazones, hay restauración de hogares, de relaciones entre padres e hijos. Y si hay algo que yo entendí en estos meses y en este caminar, es que Dios tiene el control de todo. Por más que usted intente cambiar las circunstancias o intente cambiar a las personas, no, yo tengo que cambiar a mi hijo, tengo que cambiar a mi esposa, tengo que cambiar a mi papá, yo tengo que hacerlo. Por más que usted lo intente, usted no lo va a poder lograr. Eso solo puede hacerlo Jesús a través de su palabra. Así que no se desgaste, porque va a terminar como yo terminé, cansado hace unos meses. Por eso el tiempo de que si mi papá me trató mal, de que si mi papá me maltrató o trató mal a mi mamá, ese tiempo de que mi hijo, es que no, mi hijo es demasiado rebelde, usted no se imagina mi hijo lo que ha hecho, o lo que me hizo mi papá, eso ya pasó de moda ya. Hoy pasó de moda. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a una sola cosa, y es a amar incondicionalmente como Él nos ama a nosotros. Y con amor, si de verdad usted tiene ese amor de Dios, que yo sé que lo tienen ese amor en su corazón, van a venir cambios de las personas, de nuestros hijos, cambios para nosotros. ¿Pero por qué? No porque nosotros intentemos cambiarlo, sino va a venir cambio por nuestro testimonio, ojo, nuestro testimonio, pero no por nuestro testimonio. Mírenme, yo tengo un testimonio y soy demasiado cristiano, no. Por el testimonio de nosotros de lo que Dios hizo en nuestra vida. Es lo que Dios hizo en nuestra vida, no nuestro testimonio como tal. Es porque Dios lo hizo y no en nuestras fuerzas. O sea que no somos nosotros el que cambia a la persona. Yo también le decía a mi papá ayer, papá, es tan impresionante que Dios, mire, Dios le mandó a Moisés 70 ancianos, porque él ya no podía solo. Tú estás en esta condición ahorita y tú no puedes solo, pero Dios tiene el control. Dios me puso a mí a decirte esto. Dios puso a la enfermera, Dios va a poner el mejor tratamiento para ti. Dios va a poner a las personas que van a orar por ti, porque no te va a faltar nada. Porque así como lo hizo con Moisés y le ubicó 70 ancianos, porque él solo no podía, porque nosotros somos, como yo le decía a Johnny hoy, como Johnny decía, que me dio la cola, nosotros estamos de paso. Nosotros somos polvo y ceniza, somos simples seres humanos. Por eso terminamos muchas veces cansados y a veces necesitamos que Dios ponga ayuda en nosotros como lo hizo con Moisés. Entonces, ¿para qué preocuparnos si ya sabemos que Dios es soberano? Además, uno cansado, preocupado, termina como yo terminé, agotado. Y uno agotado, tremenda prueba que está pasando uno, y uno cansado también, hasta a punto de enfermarse, uno lo que pasa más bien es hacer una carga más. Entonces, ¿qué apoyo doy yo agotado? Entonces, ¿qué mejor que más bien no nos cansemos y pongamos nuestra mirada en Jesús desde ya, en cualquier aflicción o prueba? Pero hay una parte más bonita en esta prédica, en esta pequeña prédica. Y es que no importa si en algunos casos nuestros padres fallaron, porque fallaron bastante. El mío falló bastante, por lo menos. Tal vez no actuaron de la mejor manera, de la manera correcta. Tal vez fueron muy estrictos. Tal vez fueron muy machistas, perfeccionistas. Tantos errores que no, hombre, sacaría uno, como dicen por ahí, fuera una lista con un papel toalla hasta allá. Pero nosotros como hijos tenemos que ver nuestro trabajo como hijos, todos ustedes fueron hijos, es que antes de conocer de Jesús, sin tener de Jesús se cometen demasiados errores. Es más, estando en Cristo, cometemos errores, pero la diferencia es que estando en Cristo podemos arrepentirnos y hacer las cosas como Él quiere que las haga. Entonces, otro ejemplo más, nosotros estamos del lado del bien, no del lado del mal. En el lado del mal la gente no se arrepiente. En el mundo cometen errores y los papás hacen desastres con los hijos y ni siquiera un perdón. Pero en Cristo nosotros sí pedimos perdón y nos podemos arrepentir como hijos y como padres. Entonces nuestro trabajo es amar. Sencillamente eso, amar. Por más difícil que sea, porque usted me podrá decir que no, tú no te imaginas cómo fue mi papá. Tú ni te
cómo fue mi papá. O tú no sabes cómo es mi hijo. No tienes idea de cómo se comporta. ¿Cómo amo yo así a una persona? ¿Por qué tan difícil? Créame que tal vez me dicen, mira, tú no te imaginas. Yo sí me imagino, porque yo sí sé cómo fue vivir eso con un padre en ese momento disfuncional. Pero Dios nos manda a amar. ¿Qué culpa tengo yo? Si usted tiene, esa pregunta de por qué Dios nos manda a amar hasta una persona que esté cometiendo errores, no sé, pregúntele usted a Dios, mándele un fax allá al cielo y pregúntele como queja, Señor, ¿por qué nos mandas a amar de esta manera tan difícil si alguien me está hiriendo a mí y está cometiendo errores? Pregúntele usted a Dios. Y yo sé que también para los padres no es fácil, pero también están llamados a amar. Entonces tal vez en tu vida a ti te tocó una etapa difícil como hijo. Tal vez no esperábamos, nacimos y eso no se elige, ¿no? Como dicen por ahí. Tal vez esperábamos más atención de parte de nuestro padre, tal vez un abrazo. O incluso, imagínense, suena fuerte, pero tal vez hasta algunos esperaban un papá, no lo tuvieron ni siquiera. Otros lo tuvieron y les daba palo. Entonces al final es lo mismo, todos pasamos por una prueba. Y suena fuerte, yo sé que sí, pero nosotros como creyentes, como hijos de Dios, hasta nos salvamos de eso. ¿Y saben para qué? Nosotros rompemos con eso para que nuestras generaciones, nuestros futuros hijos, sean diferentes. Salgamos nuevos padres, diferentes, porque como lo dice en su palabra, ya somos criaturas nuevas. No lo digo yo, lo dice su palabra. E incluso en Ageo 2:9 dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Quiere decir que nuestros hijos, un aplauso para Dios, que nuestras nuevas generaciones serán distintas. No pasarán por esa roncha que tal vez nosotros pasamos, o por esa disfuncionalidad en nuestro hogar, o tal vez por esa falta de abrazo o dependencia de un papá paternal. No, nuestros hijos saben que van a depender de Dios primeramente, pase lo que pase, y que van a poder disfrutar de un padre que va a guiarse por las cosas y las leyes de Dios, por la palabra de Dios. Pero primeramente van a depender de Jesús. Nuestras nuevas generaciones, así como nosotros, dependemos de Jesús, ya sea teniendo un papá disfuncional, ya sea no teniéndolo, dependemos de Jesús. Entonces, en conclusión, no importa si faltó un padre, no importa si faltaron muchas cosas en nuestra infancia, o si nos faltó un abrazo. Eso también va con los padres, con ustedes, los que están ahí que fueron hijos, porque también ustedes fueron hijos. Todos nosotros fuimos hijos en algún momento. No importa eso. No importa si crecieron con patrones o con traumas. Entonces a mi papá lo maltrataron y mi papá me maltrató a mí, y entonces yo voy a maltratar a mis hijos. Esos patrones ya no existen en Dios. En Jesús eso no existe. Eso ya se cortó. En Jesús nuevas criaturas somos. Entonces, no importa esos traumas y esos patrones con los que crecimos. Esas cosas en Dios que no sabíamos qué hacer en nuestra fuerza, esas cosas en Dios las pudimos superar. Entonces, sabemos que tal vez nos salpicó a nosotros algo de esos traumas y algo de esas crianzas que tuvieron nuestros padres. Pero la buena noticia, hermanos, para terminar, es que si usted está aquí hoy en esta iglesia, en la casa de Dios, usted tiene un propósito de Dios en su vida. Si usted está escuchando esto y no está por ahí, a lo mejor durmiendo hoy, usted tiene un propósito, porque recuerden que no soy yo, es la palabra de Dios que habla a través de uno. Uno es una simple oveja dando la palabra de Dios. No soy yo, a lo mejor la otra semana no soy yo sino otra persona, pero la palabra de Dios es la que se está dando aquí, es la que cambia los corazones de ustedes. Un aplauso para Dios.
Hoy me tocó a mí la asignación, porque así lo quiso Dios. Yo no estaba pendiente de que si me tocaba hoy a mí o que yo quería pararme aquí o por favor yo quiero ser protagonista de estar aquí, porque no, sinceramente no. Simplemente mi mamá y mi papá están en una prueba ahorita y yo tuve que venir a hacerle caso a la asignación que me puso Dios. Esa es la realidad. Por lo tanto, Dios es el que mueve nuestro corazón. Entonces la buena noticia es que cada uno de ustedes tiene un propósito. Y hoy vemos esta enseñanza desde otro punto de vista. La vemos desde el punto de vista como hijos. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de ¿quién? De Dios. Y somos hijos de Dios y Él es un Padre para todos nosotros, primeramente. En el sentido natural y en el sentido espiritual. Entonces todos los seres humanos somos creados, somos criaturas de Dios. Quiere decir que, como dice en Génesis 1:27, que Él nos creó a su imagen, nosotros somos hijos de Él. Entonces la conclusión es que Él, a pesar de que todas nuestras circunstancias que hemos pasado y que pasamos, que no sabemos por qué, Dios sí sabe por qué. Y lo que quiero que se lleven hoy a su casa es que nosotros dependemos de un Padre y no de un Padre acá terrenal. Dependemos de un Padre celestial que es Dios. Y diga hoy, todos repitan conmigo, somos hijos de Dios. Un aplauso para Dios, que es nuestro Padre, que nos sustenta en todo momento. Le damos gracias por su palabra también, porque es la que cambia nuestros corazones. Su palabra es la que cambia. No crean, ustedes están escuchando y yo estoy hablando hoy, pero yo cuando preparaba esta enseñanza, la palabra de Dios me cambiaba el corazón, así como lo está haciendo en ustedes.